Pedro Castillo fue proclamado ayer presidente de la República del Perú y en su primer discurso como presidente anunció que pretende convocar una asamblea constituyente para cambiar radicalmente el marco institucional del país. Pero ¿en qué consistiría exactamente este cambio radical en el marco institucional? ¿Cuál es el auténtico objetivo que Pedro Castillo y sobre todo Perú Libre esconden detrás de esta asamblea constituyente? Empezamos. Las constituciones existen para limitar el poder político, no para habilitar al poder político a que se ejerza arbitrariamente sobre la población. Y precisamente por eso, todos los políticos que aspiran a abusar del poder, a ejercer ese poder contra los derechos individuales, contra las libertades individuales de la población, tratan de reformar las constituciones no para restringir todavía más su campo de actividades, sino para ampliar sus potestades y sus competencias sobre la sociedad. Ayer, Pedro Castillo fue proclamado presidente del Perú y en su primer discurso anunció que piensa convocar una asamblea constituyente porque la Constitución del año 1993 resulta excesivamente restrictiva para los poderes extraordinarios de los que quiere disfrutar Pedro Castillo y su gobierno. La Asamblea Constituyente. Todos saben, porque así lo hemos manifestado muchas veces, que una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora en una bandera de la mayoría del pueblo, es la convocatoria a una asamblea constituyente que dote a nuestra patria de una nueva Carta Magna que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social. Al parecer, la Constitución del año 93 no dota de suficientes poderes al gobierno de Perú para que pueda cambiar el rostro radicalmente del país, cambiar el rostro radicalmente de la sociedad. Es decir, para que puedan practicar ingeniería social sobre los peruanos y decirles cómo han de vivir sus vidas, cómo han de pensar y cómo han de comportarse. El Estado debe tener libertad para promocionar, para vigilar y regular de acuerdo al interés de las mayorías. Ejecutaremos y respetaremos con energía lo que el pueblo decida. Fijaos que Pedro Castillo no está hablando de incrementar las libertades de los peruanos, está hablando de incrementar la libertad del Estado, las competencias, las potestades, las prerrogativas del Estado para decidir, para interferir, para intervenir en la vida de los peruanos, en la sociedad peruana. Eso sí, bajo el mandato del pueblo, ejecutaremos lo que el pueblo decida, pero evidentemente lo que el pueblo decide o no decide lo interpretaremos nosotros, lo procesaremos nosotros y en última instancia haremos lo que nos dé la gana dentro de esos poderes extraordinarios que la Asamblea Constituyente queremos que nos otorgue. Porque se trata de eso, de que el Estado peruano esté menos constreñido de lo que está ahora para que la clase política peruana haga lo que quiera hacer. Escuchemos, si no, qué le molesta al actual secretario general, el fundador de Perú Libre y la auténtica mano que mece la cuna del presidente Pedro Castillo. Me estoy refiriendo a Vladimir Cerrón, que ya hace varios meses nos explicó por qué había que derogar la Constitución del año 1993. Por cierto, fijaos en las fotos y en los bustos que aparecen en la estantería detrás de Cerrón. Pero, ¿cuál es la esencia de la Constitución de 1993? Primero, reducir al Estado a su mínima expresión, haciendo que el Estado simplemente sea un veedor de los fenómenos que ocurren en el país. Estado pequeño con poco poder es malo porque necesitamos de un Estado grande con mucho más poder para que nosotros podamos interferir, para que podamos intervenir, para que podamos transformar el rostro de la sociedad peruana según nos convenga y según nos venga en gana. Segundo, permitir el libre comercio, haciendo que las transnacionales se instalen en el país, compitan con la empresa nacional y las extingan, ya sean públicas o privadas. Que los peruanos puedan decidir a quién compran y a quién venden es una libertad intolerable porque no permite que el Estado planifique centralizadamente la economía, no permite que el Estado dirija y ordene a los peruanos a quién tienen que comprar y a quién tienen que vender. Y como la Constitución actual protege esa libertad de comercio, hay que abolir la Constitución actual. Tercero, permitir las finanzas libremente en el país, al cual el Perú constitucionalmente ha renunciado a su jurisdicción legal.
Nuevamente me molesta la libertad financiera de los peruanos porque eso limita el campo de interferencia, el campo de intervención, el campo de actuación del Estado sobre la vida de los peruanos y por tanto hay que abolir esa libertad financiera en la Constitución. Cuarto, permitir y facilitar la privatización de todas las empresas del Estado. Tal es así que se privatizaron 228 empresas en el Perú. Fijaos que no dice que la Constitución obliga a privatizar, lo que dice es que permite privatizar, no que obligue a cualquier gobierno a privatizar las empresas públicas, sino que si el mandato que tiene ese gobierno en las urnas democráticas es el de privatizar las empresas públicas, pues la Constitución habilita a ese gobierno a privatizar. Pero Cerrón quiere que los gobiernos no puedan privatizar. Es decir, Cerrón quiere que las empresas públicas necesariamente sigan siendo públicas y que las empresas que fueron privatizadas deban ser renacionalizadas. Quinto, permitir la flexibilización laboral por el cual el empresario puede tener mayor libertad de explotar al trabajador peruano. Nuevamente lo que le molesta a Cerrón es una libertad, la libertad en el mercado laboral, que él interpreta erróneamente como la libertad para explotar al trabajador, cuando sabemos que los mercados laborales más libres y flexibles son los que maximizan el empleo y maximizando el empleo permiten a largo plazo maximizar los salarios, la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía. Sexto, instauró un tipo de dictadura, la dictadura del mercado, la dictadura en la cual solamente existen dos leyes, la ley de la oferta y la ley de la demanda, y lógicamente ellos fijan los precios. Se le ha olvidado mencionar a Cerrón la ley de la gravedad, que a lo mejor también quiere abolirla a través de la Asamblea Constituyente. En todo caso, la oferta y la demanda es simplemente la libertad comercial de los peruanos, repito una vez más, para decidir libremente qué venden, qué ofertan y qué compran, qué demandan. Y esa es la libertad de empresa, la libertad del consumidor, que Cerrón quiere abolir a través de la Asamblea Constituyente. Quiere otorgar más poder al Estado para que se meta en la vida de los ciudadanos, para que los ciudadanos no puedan ni siquiera escoger qué compran o qué venden. Sexto, permitió exclusividad al empresariado privado, haciendo que el Estado peruano no pueda competir en los sectores que ellos ya compiten. Nuevamente, lo que le molesta a Cerrón es que el Estado no tenga todavía más poderes de los que ya tiene. Aquí no está criticando que se restrinja de alguna manera la libertad de los peruanos, que es él quien la quiere restringir. Está criticando que el Estado no tenga libertad, a costa de los contribuyentes, por supuesto, porque el Estado no obtiene recursos de la nada, sino parasitando a los contribuyentes. Está criticando que el Estado no tenga la libertad de crear empresas públicas y de competir con el subsidio parasitario del dinero que le arrebata al contribuyente en aquellas áreas donde ya existan empresas privadas. Lo que reclama, por tanto, es mucho más poder para el Estado. Pero no pensemos que Cerrón reclama únicamente más potestades, más poderes económicos para el Estado. Cerrón también defiende una asamblea constituyente para que el Estado pueda intervenir de una manera mucho más directa sobre la educación, sobre la cultura, sobre la ideología que tienen los ciudadanos. Escuchemos cómo lo explicó el propio Cerrón. Usted se refiere efectivamente que la lucha de clases no se limita, también sigo con el plan de gobierno, por supuesto, la lucha de clases no se limita a la economía, sino también a lo ideológico y cultural. Lo relaciono con lo que me acaba de decir, es decir, si una lucha de clases se libra también en este terreno ideológico, se libra en este terreno cultural, según su perspectiva, entonces también el Estado debe entrar a operar en esa área. ¿Cómo entraría a operar en ese terreno, en esa arena? Definitivamente, al Estado peruano prácticamente se le ha amputado de todas sus facultades. El Estado no tiene facultades, necesita mucho más poder que ejercer sobre su población para cambiarle el rostro a la población peruana, para que ellos tutelen mucho más de cerca cómo han de vivir y cómo han de pensar los peruanos en su día a día. Después de esta pregunta, Cerrón intenta desviar el tema hacia las facultades, las potestades económicas que debería tener el Estado peruano y que hoy no tiene. Pero el presentador rápidamente lo reconduce para volver a insistir sobre si está defendiendo nuevos poderes del Estado en materia ideológica, cultural o educativa. Eso queda claro, señor Cerrón, eso me queda muy claro en el plan de gobierno, pero por eso yo insistí en la parte de lucha de clases como vista desde la perspectiva ideológica y cultural. Es decir, el Estado también debe regular, por ejemplo,
el consumo, qué sé yo, de música, películas, el consumo cultural de la población, ¿eso también el Estado debe poner un límite, un coto? Yo creo que sí, en alguna medida, en el sentido, por ejemplo, que este Estado neoliberal también ha puesto un coto. ¿Por qué cree usted que en las universidades ya no se enseña filosofía, ya no se enseña economía política? Economía política es como los marxistas se refieren, sin mencionarlo explícitamente, a la economía marxista. Por tanto, lo que está criticando Cerrón es que las universidades peruanas no enseñen, no instruyan filosofía marxista, economía marxista, que es, por cierto, la que él defiende. Ya no se enseña geopolítica, ya no se enseña historia universal en los colegios. ¿Por qué? Porque le puso el coto. Le puso el coto cultural. Entonces, un gobierno de nuevo tipo, que lógicamente es adverso al pensamiento político de ellos, está en todo el derecho también de poner una currícula nacional. Vamos, que lo que está diciendo es que hay que abandonar la Constitución del 93 y aprobar una nueva Constitución que dote al Estado peruano de la libertad, de la potestad, de la facultad para adoctrinar a sus ciudadanos en el marxismo. Porque ha de ser el Estado peruano, es decir, ellos que tienen ahora mismo el poder, quienes puedan fijar el currículum nacional tal como ellos decidan fijarlo, sin ningún tipo de contrapeso, sin ningún tipo de restricción que limite su campo de actuación y de adoctrinamiento ideológico. Para Cerrón, nuevamente, la libertad de enseñanza es un cuento. Y es un cuento, claro, porque limita el poder del Estado para adoctrinar a sus ciudadanos, porque habilita a cada ciudadano a determinar qué quiere estudiar, qué quiere aprender y qué no quiere estudiar, qué no quiere aprender, qué ideas no quiere que le sean inculcadas forzosamente. Y bajo el cuento de la libertad, pues, unos dicen, ¿no?, que pueden enseñarse cualquier cosa, cuando en la realidad está, en este caso en el Perú, pues, parametrado este tipo de enseñanza porque no conviene al sistema. Desde el punto de vista de la limitación del poder arbitrario del Estado, desde el punto de vista de la protección de las libertades individuales, es obvio que una asamblea constituyente supone un peligro enorme, porque la asamblea constituyente implica hacer tabla rasa de todo el ordenamiento jurídico. Implica que de entrada los ciudadanos no tienen ningún tipo de derecho ni ningún tipo de libertad, porque es esa asamblea constituyente la que determinará qué derechos tienen o qué derechos no tienen. Por tanto, el ciudadano, de entrada, queda absolutamente desprotegido frente al poder absolutista, cuasi totalitario, que puede llegar a tener esta Asamblea Constituyente si decidiera, por ejemplo, abolir la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de educación, la libertad de empresa, la libertad de comercio, la libertad de asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las libertades individuales quedan al albur de la Asamblea Constituyente y es precisamente por eso que aquellos políticos que desean abusar de su poder, que desean ampliar las potestades que tiene el Estado para dirigir la vida de los ciudadanos, promueven la Asamblea Constituyente. Ahora bien, desde una perspectiva del fundamentalismo democrático, es decir, la idea de que el pueblo se puede autogobernar a sí mismo sin ningún tipo de limitación, incluyendo los derechos individuales, es decir, desde la perspectiva de que el pueblo es soberano incluso para convertirse en una tiranía de la mayoría sobre las minorías, la Asamblea Constituyente podría tener sentido, siempre que se sigan los cauces democráticos. ¿Y cuáles son esos cauces democráticos? Pues por un lado, respetar los procedimientos democráticos actuales y por otro, instaurar una Asamblea Constituyente donde una persona represente un voto y por tanto donde se agreguen de un modo u otro las voluntades de cada uno de los ciudadanos representadas en votos que valen exactamente lo mismo unos y otros. ¿Son esos los planes de Pedro Castillo y de Perú Libre? En absoluto. Empecemos por el respeto a los procedimientos. La actual Constitución peruana del año 93 no contempla la convocatoria de una asamblea constituyente. La Constitución únicamente permite, en su artículo 206, la reforma, parcial o total, de la Constitución por el Congreso de la República. Esto es algo que el propio Pedro Castillo reconoce. Es cierto que la Constitución de 1993 no contempla la figura de una asamblea constituyente, ni la elaboración de una nueva Constitución. Tampoco contempla la atribución del presidente de la República para convocar a un referéndum constituyente.
solo menciona la posibilidad, la reforma parcial o total de la Constitución por parte del Congreso. Para convocar una asamblea constituyente, por tanto, habría que modificar la Constitución del año 93 a través del Congreso de la República. Habría que modificar el artículo 206 para que habilitara la convocatoria de una asamblea constituyente. El problema es que Pedro Castillo no tiene mayoría en el Congreso de la República y, por tanto, no puede promover, no puede aprobar esta reforma de la Constitución. Y si eso es así, ¿acaso Pedro Castillo pretende vulnerar la Constitución actual para convocar una asamblea constituyente que no está permitida por la Constitución? No exactamente. El propio Pedro Castillo ha anunciado que canalizará su propuesta de asamblea constituyente dentro de la legislación vigente. Insistiremos en esta propuesta, pero siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia Constitución vigente proporciona. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia a seguir? Crear una legitimidad paralela al Congreso de la República para desde esa legitimidad paralela presionar a los congresistas y forzarles a que acepten la Asamblea Constituyente. El propio Pedro Castillo lo insinuaba en su discurso de proclamación. ¿Quiere ello decir que el pueblo está condenado a seguir prisionero de esta Constitución por el resto de sus días? A pesar que la mayoría de quienes votaron en las recientes elecciones y que hoy tiene menos de 46 años no participaron políticamente en la aprobación de dicha Constitución, la respuesta, sin duda, es que no. El poder constituyente originario emana del pueblo y no de los gobernantes ni de las autoridades. Pero como de costumbre, quien habló más claro sobre este tema fue Vladimir Cerrón. Y lógicamente, para eso también hay que contar con el Congreso de la República, como lo hizo Martín Vizcarra en su momento, y donde Perú Libre va a tener una bancada mayoritaria, como se está viendo hasta ahora, y también lograr un consenso con las demás fuerzas políticas. Pero además, no solamente el Parlamento oficial, sino el Parlamento extraoficial, que es el Parlamento popular, que también se manifestará y persuadirá al Congreso para que no sea una traba de nosotros convocar pues la Asamblea Constituyente. El Parlamento extraoficial, las algaradas callejeras, rodea el Congreso para presionar a los diputados del Congreso de la República que voten aquello que no quieren votar, para presionarles a que autoricen a hacer una tabla rasa absoluta del marco constitucional vigente, donde Pedro Castillo y Perú Libre puedan adquirir poderes absolutos. Esta estrategia golpista, por cierto, la reiteró, la defendió Vladimir Cerrón hace apenas 5 días en el discurso de cierre del Congreso Nacional de Perú Libre. Boicotearán también la Asamblea Constituyente futura, que no la querrán aprobar. Pero ese es el Parlamento oficial, compatriotas. Y de ahí, de un Parlamento oficial, jamás se hace una revolución. La revolución se hace con el Parlamento extraoficial, con la calle, con las organizaciones del pueblo, con los movimientos, los partidos, los municipios, los gobiernos regionales, los estudiantes, Parlamento por el que tenemos que luchar. Ese es el Parlamento que garantiza el cambio, no es otro. En definitiva, superar la legitimidad actual del Congreso de la República a través de una supralegitimidad extraoficial de la calle. Ellos son el pueblo, ellos representan al pueblo y como representantes del pueblo presionarán para que los congresistas voten lo que ellos quieren que voten, es decir, autorizar una asamblea constituyente para que no existan ni siquiera formalmente ataduras a su poder absoluto. Porque además, como ya hemos dicho, el principio básico de una asamblea constituyente debería ser una persona, un voto. Y así parece defenderlo Pedro Castillo en su discurso de proclamación. La asamblea constituyente será elegida por el pueblo exclusivamente para dedicarse a elaborarla. Pero claro, ¿qué es el pueblo? Todos y cada uno de los peruanos votando
individualmente para escoger a sus representantes en la Asamblea Constituyente? Pues no exactamente, porque por un lado, sí, parte de la Asamblea Constituyente será elegida democráticamente por los peruanos, pero otra parte ha de venir escogida por cuerpos intermedios, por asociaciones, fundaciones, pueblos indígenas, gremios, es decir, colectivos preseleccionados por Pedro Castillo y Perú Libre para que voten como ellos desean que voten. Exactamente el modelo de reforma que se siguió para la Constitución venezolana. Su composición tiene que incluir, al lado de candidatos propuestos por las organizaciones políticas inscritas, a porcentajes de candidatos provenientes de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas nativos y originarios, del pueblo afroperuano, de candidaturas independientes provenientes de los gremios de organizaciones populares y de los gremios sindicales y gremiales, genuinamente representados de todo el pueblo peruano. Aunque de nuevo quien mejor explica sin ningún tipo de tapujos el fundamento antidemocrático de esta elección de la Asamblea Constituyente es Vladimir Cerrón. Porque también pretendemos nosotros convocar una Asamblea Nacional Constituyente donde la mitad de los participantes debieran ser partidos políticos, pero la otra mitad debe estar compuesta con organizaciones populares vivas del país y que conjuntos podríamos hacer una nueva Carta Magna, un nuevo consenso, un nuevo contrato social. La mitad de la Asamblea Constituyente no la escogerían los peruanos como ciudadanos libres e iguales frente a las urnas, sino otros colectivos que, repito, han sido preseleccionados por Pedro Castillo y por Perú Libre. Es decir, que Pedro Castillo y Perú Libre tendrían de entrada el control de la mitad de la Asamblea Constituyente para hacer y deshacer a su gusto. En definitiva, lo que anunció ayer Pedro Castillo fue que piensa movilizar a los suyos, movilizar a la calle, para presionar a que el Congreso ponga en suspenso el Estado de Derecho, convocando una Asamblea Constituyente cuyo control ya de entrada recaería bajo las manos de Perú Libre y de Pedro Castillo. Las libertades individuales de los peruanos quedarían bajo el arbitrio caprichoso de Perú Libre, que ya ha anunciado que en gran medida quiere abolirlas, que quiere abolir la libertad de empresa, la libertad de comercio e incluso la libertad educativa. Un golpe institucional, un cambio de régimen en toda regla que esperemos que los peruanos libres, aquellos peruanos que se consideran sujetos de derecho frente al Estado y no siervos del Estado, sean capaces de detener.